Listo. Ya podemos comenzar. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Bueno, soy la doctora Cristina Caballero y con mucho agrado les saludo en esta tarde pues calurosa, incluso aquí desde Ciudad de México. Ya estamos adaptados ahorita para compartir con ustedes un buen rato. Y bueno, vamos a iniciar el tema que nos ocupa desde un punto de vista aparentemente, como es el mío, agnóstico, en este tema tan importante y en un curso tan bueno y tan espléndido como se ha realizado, que ya estamos ahora en la segunda versión del curso, ¿no? Bien, permítanme abrirlo para, a ver, déjenme buscar compartirlo. A ver. A ver, no me aparece mi plática. Yo creo que necesito un poquito. Claro. La tengo. Listo. Bien, eso. Bueno, ahora sí, formalmente damos inicio a dar un punto de vista desde esta perspectiva propia mía y sobre todo a lo que yo me he dedicado mucho tiempo, que es a la atención del paciente crítico pediátrico. Quisiera comentarles que el abordaje que vamos a hacer no solo corresponde hacia los niños, sino a todo paciente en fase terminal en una terapia intensiva, tenga la edad que tenga, ¿sí? Entonces, son los temas que vamos a tratar, pues es el niño y en este caso cualquier individuo que esté en fase terminal en una terapia intensiva, cómo humanizamos esta atención y cómo vemos los cambios que ahora han sido favorables para abordar esta fase terminal de los padecimientos. Veremos los límites del tratamiento, cuando sobre todo este es invasivo y ha dejado de ser útil, y asimismo hablaremos sobre el apoyo al cuidador, que es un tema central de esta charla. Vemos que, bueno, la tendencia ahora que ha existido tanto en niños como en adultos es que hay un incremento notable con las enfermedades que son crónicas, que son complejas, que son degenerativas, y que esto ha aumentado enormemente el ingreso hacia las terapias intensivas, lo cual antes no sucedía así. Entonces esto nos obliga a dar una visión más humana hacia estos tipos de enfermedades crónicas ahora, que sabemos ha cambiado incluso la epidemiología de los padecimientos. El paciente entonces tendrá que ser liberado de cualquier cosa que pueda amenazar su sentido propio de dignidad, de autoestima y su propia identidad. Pero vemos que incluso a pesar de estas intenciones que siempre son benéficas, o sea, ha habido una cultura que amenaza entonces dentro de las unidades, amenaza la capacidad del paciente para poder mantener esto que estamos diciendo tan importante y de alguna manera conservar su dignidad y retomar la vida lo más parecido a lo que tenía antes de estar en esta situación de crisis, ¿no? Vemos entonces también algo importante, que si quisiéramos hablar de un tratado completo, aquí en esta fase de los pacientes terminales, se abarca todo tipo de problemas de tipo humano, de tipo ético, de tipo moral también, los valores, porque estamos hablando nada menos que de la persona ante la muerte, de sus propios valores, así como los valores del médico que también está y de todo el personal de salud, sobre la relación médico-paciente, que a fin de cuentas es como el principio ético del acto médico, es donde se fundamenta en realidad nuestro quehacer en mantener una buena relación médico-paciente, en los factores de comunicación, que no solemos ser muy hábiles en ocasiones para transmitir la realidad de lo que está pasando, y nos damos por fácil hablar y hablar sin tener la capacidad de escuchar primero para poder establecer ahora sí un diálogo de tipo asertivo. Está involucrada también el sentido de justicia, pero sobre todo esta justicia de tipo distributiva, aquella que nos obliga como profesionales de la salud a cuidar los pocos recursos que en el país tenemos disponibles para las cuestiones de salud.
También involucra mucho el consentimiento, con todos los aspectos que esto involucra. No solo es un documento a firmar, sabemos que es todo un proceso y que si de verdad nosotros vamos a solicitar aquí en los pacientes críticos un consentimiento, es asumiendo la realidad de que ellos entienden perfectamente la situación, hemos dado la información veraz y además clara, en forma clara y oportuna para que ellos tomen sus decisiones, porque sabemos que ahora prevalece en este sentido de consentimiento la propia capacidad del paciente o de su familia para con libertad decidir, ¿no? Y obviamente no se diga este aspecto tan humano de conservar la dignidad en todo momento, considerando que la dignidad humana no merma ante situaciones críticas de enfermedad o de discapacidad. Estamos hablando de una dignidad ontológica propia y que iguala a todo ser humano independientemente de las condiciones en las que se encuentre. Entonces, como ven, sí son todos los temas posibles dentro de este problema. La enfermedad entonces tiene implicaciones físicas y emociones que constituyen un conjunto de obligaciones que por lo regular no las vemos en ninguna otra actividad humana, ¿sí? Sabemos que esta es una profesión humanística, pero engloba muchos aspectos importantes para esto, ¿no? Hay algo que está siempre presente aquí, que es la incertidumbre, que forma incluso parte de la naturaleza propia de la ciencia médica. Nosotros nos manejamos con la incertidumbre de cómo va a responder incluso el paciente. Primero, si es ese su diagnóstico, con la mayor certeza posible, si va a responder o no al tratamiento, si establecemos un pronóstico, en fin, estamos rodeados de incertidumbre y no se diga a los familiares del propio paciente. Se está enfrentando a algo que nadie puede garantizar cómo va a evolucionar y menos cómo va a finalizar. Entonces es necesario evaluar y aplicar una evidencia científica, eso lo sabemos. Nos obliga en la época actual a que la medicina sea basada en evidencia y no como antes, como muchos que nos tocó una parte de una medicina basada muchas veces en la experiencia o en respuestas de tipo subjetivo. Ahora no, ahora sabemos que es la medicina basada en la evidencia y que incluso ahora se puede reproducir y probar y en fin. Pero también debemos de entender cuando esta evidencia no existe o es insuficiente, tenemos que saber y aprender a tomar decisiones, decisiones muy importantes. Entonces esto es un poco de manejar también el sentido común propio de esto. Existen aquí situaciones de estrés adicional y que las sabemos, las hemos vivido, en torno al diagnóstico y al pronóstico del paciente, en torno a definir la propia terminalidad del paciente, ya sea adulto o sea niño, en el grado de responsabilidad en que todos incurrimos, el mismo paciente, la familia y todo el personal médico. La carga excesiva de trabajo. Esto está bien calificado que las terapias intensivas es el lugar de mayor estrés en cualquier tipo de profesiones. Este ocupa el número 1, ¿no? Entonces, alteraciones que se originan también en la relación entre los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuesta trabajo estar de acuerdo. Los valores son diferentes, pero de alguna manera sí tenemos que consensar y aterrizar en una realidad. Realidades únicas que cada paciente tiene para poder expresárselas a él de la misma forma bajo cualquier turno, bajo cualquier persona que hable con los familiares o con el propio paciente. Entonces, ¿a qué desafío nos enfrentamos? Nos enfrentamos al desafío de tener que encontrar una línea perfectamente que se encuentre entre el hacer el mayor beneficio y la autonomía que en realidad a veces la piden a ultranza a los pacientes. Ellos piden el derecho y están informados, según ellos, de la mejor forma posible para que ellos tengan la decisión final sobre lo que hacen. Entonces, estamos entre la beneficencia, entre la autonomía y entre el rechazo a la obstinación irrazonable. O sea, una muerte angustiada, que es la que clama la sociedad o piensa que es una muerte indigna, y esta va involucrada hacia una obstinación terapéutica. Entonces, tenemos que encontrar ese punto común. La beneficencia empezaremos a manejarla desde el momento en que retiramos aquellos tratamientos que han dejado de ser eficaces, ¿sí? Que ya son incluso agresivos y que van a deteriorar ese resto de calidad de vida que aún falta por esto. Y si estamos ya aquí, después nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a seguir adelante con esto? ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío?
Pues algo muy importante es que oportunamente establezcamos una conversación muy temprana, pero que sea continuada. Porque si bien las situaciones del paciente cambian día con día, no hora con hora, a veces minuto con minuto en la terapia intensiva, pues nuestra comunicación puede ser breve, pero constante para que demos esa sensación de seguridad y de confianza a los familiares también. Por otro lado, nos damos cuenta que tratándose de niños e incluso también de adultos, aproximadamente 2/3 partes de las personas, ya sea padres o los mismos familiares, no han escuchado nunca sobre los cuidados paliativos, ¿sí? Sobre esta atención sobre cuidados paliativos, no, o si la han escuchado, no tienen ni idea de lo que puede significar esto, ni en qué momento la vamos a usar. Entonces, este respeto a la autonomía del niño, del adulto, y está basada en reglas morales, ¿sí? Pero pues no puede ser un absoluto total. Depende del criterio siempre de los padres, depende de la toma de decisiones. Incluso aún en teología, nosotros vemos que la autonomía se promueve como uno de los más importantes principios morales. Pero apelamos mucho a esa decisión de autonomía, pero nos damos cuenta que en realidad las personas no entienden que su decisión, que es libre, lleva un compromiso. Tienen que asumir las consecuencias de su propia decisión, ya sea al aceptar o al rechazar un tratamiento. O sea, no es solo yo decido, sino las consecuencias que asumo por decidirlo. Eso es importante. Entonces, vemos que tanto en budismo como en cristianismo la autonomía por sí misma es moral y debe ser respetada en relación al principio de buscar siempre el mayor bien. Recordemos que esos principios que rigen a la bioética se basan en no hacer daño, primum non nocere. Lo primero es no hacer un daño. Y aquí nos damos cuenta de qué forma sí podemos hacer un daño al paciente si nosotros nos obstinamos y seguimos dando algo que ya no tiene utilidad. Una situación que está en torno completamente siempre es el sentido de vulnerabilidad, que todos la tenemos, digamos, en potencia, todo mundo, pero cuando estamos ante situaciones, sobre todo donde nuestra salud está en riesgo, esto indudablemente vuelve más vulnerable al individuo, mucho más, ¿no? Porque nos acerca y nos hace ver que somos finitos, ¿verdad? Que como condición humana pues tenemos un fin y nos recuerda que eso nos hace frágiles en un momento. Y tan es importante esto que en el 2005, ante la Convención sobre Derechos Humanos, se une esta Declaración Universal que une esta situación de vulnerabilidad con los derechos humanos y con la bioética. Tanto es así que lo consideran como una meta el garantizar el respeto a la dignidad humana. Ese es el objetivo principal y el principio de esta Declaración Universal desde el 2005. Y entramos un poco más en esta situación en materia con algo que suena muy fácil y que yo lo he puesto aquí en 3 rubros: en entender, en definir y en actuar. Esos son nuestros rubros importantes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Existe algo que es esto de la familia integrada, o sea, del el entorno a la atención centrada en la familia. Ya hay muchas publicaciones porque va en torno a buscar esa calidad de vida, que nosotros no somos los profesionales de salud quien debe determinar la calidad de vida. Es algo muy personal, muy independiente que le toca al paciente o a su familia. Esa es incluso una recomendación para todos, incluso para los cuidadores. Nunca hablen ustedes ni determinen la calidad de vida del que tienen enfrente. ¿Sí? Es una particularidad que solemos hacer a veces y que solemos muchas ocasiones equivocarnos, porque para ellos su concepto de calidad de vida es en ocasiones diferente. Está basada también en sus creencias y en sus expectativas, en sus deseos y sus metas, ¿sí? En otorgar confort dentro del ambiente de las terapias intensivas, en qué tan expertos o no lo sean en otorgar los cuidados paliativos, que cada vez adquirimos más experiencia para eso. En tener eso que habíamos dicho, una conversación temprana, oportuna y continuada con ellos, en usar un lenguaje comprensible, porque vaya que hemos sido testigos de las terapias intensivas donde todo es complejo, a veces también es compleja nuestra forma de expresarnos para con ellos y simplemente no nos entienden. Entonces hay que evitar eso.
y ver la realidad, esa realidad familiar que suele ser única, que lleva muchas características propias y que la vuelve en un momento tanto como la persona única e irrepetible. Están ante momentos cruciales, ¿no? Entonces, esta medicina centrada en la persona, pues reconoce las necesidades, no solo del paciente, y más tratándose de niño, sino también de todos los miembros de la familia, al menos los de primer nivel que están ahí pendientes y que llevan el peso o la carga de este problema también, ¿no? La presencia de la familia la piden ya cada vez más, estar presentes ante los procedimientos invasivos hacia el paciente o hacia incluso sus maniobras de reanimación cardiopulmonar. Estamos ya acostumbrándonos y lo tenemos que aceptar. Esto a ellos les da seguridad, se habla de muchos factores en pro de esto. Claro que hay quienes no lo conciben, no aguantaría estar presente, pero hay otros que sí lo desean y lo piden y nosotros no podemos negarnos. Entonces, la intención de todo esto, centrada en la persona, es que cambiamos el concepto de un visitante que solo está ahí pasivo, expectante, que pierde control, ¿no? Y que tiene en realidad esa sensación de impotencia hacia una amenaza tan grande que siente, pero que no puede hacer nada. De alguna manera los hacemos partícipes en la medida de lo posible de estar, de tomar. A veces toman la temperatura, a veces se encargan de dar un masaje a miembros distales, a veces, o sea, siempre buscamos la manera de que ellos pudieran sentirse parte activa de esto, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿es precisa la definición de terminalidad? ¿Es así algo muy preciso que yo puedo decir en cada momento y cada paciente, este paciente está en estado terminal? Pues tanto así como una definición precisa puede no existirla, pero sí sabemos de todo lo que a nosotros nos ayuda para que tratemos de no equivocarnos. Tenemos datos objetivos dentro de todo. Nosotros no decimos que el paciente está mal o está grave o se está deteriorando solo por nuestro sentir o porque lo vemos día a día deteriorar. No, además de que tomamos los índices de intervención terapéutica, los índices de morbo y mortalidad, en fin, todos los procesos que van para su ventilación, cosas que determinan y dan un pronóstico y ahí vamos poniéndole puntajes, tratamos de que sea objetivo, poner puntaje y darnos cuenta cómo evoluciona momento a momento, día con día, ¿no? Tenemos los datos subjetivos, como es el valorar ahí mismo, tratamos de volverlo objetivo también, el valorar la respuesta que el paciente está teniendo a los tratamientos curativos. Y entonces en ocasiones nos damos cuenta, no, ya no responde a esto, a esta diálisis, ya no responde más a seguir con transfusiones, con alimentaciones parenterales. Nos damos cuenta de que esos tratamientos que dan soporte de vida han dejado de ser útiles. Y tenemos la percepción personal dentro de nuestros propios valores. Tal vez es el momento en que cualquier persona, simplemente con la responsabilidad profesional, independientemente de sus creencias religiosas y de sus valores, se piensa, me gustaría a mí estar aquí y que determinaran algo benéfico para mí, o me gustaría que siguieran con esos tratamientos inútiles que siguen prolongando una agonía. Entonces, nos preguntamos en ese momento, entonces con estos datos que logramos obtener, ¿existe un consenso entre el personal de UTI? A veces alguien tiene que ceder en pro de la mayoría, alguien es diferente, pudiera no estar de acuerdo, pero como es un trabajo en equipo y nunca más como este, que tiene que ser totalmente un trabajo en equipo, como para lograr tener un consenso y poder transmitir. Entonces, aquí viene la situación. ¿Es la muerte una evolución natural? Es ya, lo estamos viendo, lo estamos comprobando a través de todo esto. Y segundo, estamos viendo que las intervenciones solamente están prolongando ese proceso de muerte, pero no están buscando una recuperación. Ya no es posible. Entonces, no perder nunca esta atención centrada en la familia y se procede a explicar y sobre todo a otorgar el tiempo. Es importante dar el tiempo prudente, obviamente sensato, que necesitan para comentarlo entre los papás, entre la esposa, los hijos, entre quien sea el familiar que está a cargo. Esto es algo importante. A través de estudios ya comprobados de casuística y esto, se ha visto que los familiares que sí los preparamos para este final de vida, los preparamos tal vez de la forma más temprana que podamos, sienten entonces que la atención sí ha tenido calidad.
O sea, muy lejano de pensar que no, que se alteran, que se deprimen más, que enfrentan la probabilidad de morir en forma temprana. No, al contrario, les es útil y no se diga para el paciente. Vamos en pro de buscar el mejor interés del paciente, eso siempre. Este es un término que nació siendo muy jurídico. Cuando algo se va a decidir en un juzgado y se trata sobre todo de niños, viene esto el mejor interés del niño, ¿no? Como una cosa jurídica. Pero en realidad en el área de medicina el mejor interés es que determinemos cuáles tratamientos vamos a otorgar, ¿sí? Nunca perder ese principio de proporcionalidad terapéutica. Eso es elemental. Va a de la par que todos los principios bioéticos y este nos corresponde mucho al personal de salud. Si no somos nosotros los que tenemos la capacidad de buscar y de esta proporcionalidad terapéutica y saber si el tratamiento está siendo útil o no, ¿quién lo va a hacer? ¿El familiar o quién más? Entonces, es parte importante de nuestra responsabilidad. ¿Y cuáles riesgos y beneficios son más importantes? O sea, es esto otra vez, otra forma de decir la proporción riesgo-beneficio, ¿qué es? Y finalmente, ¿quién decide? No hay como eso. Si estamos buscando centrar en la familia, no hay como decidirlo sin falta con la familia. Pues ya no tenemos ese paternalismo donde antes el médico era el único que podía decidir y se hacía lo que él decía por su autoridad o por su conocimiento. Sabemos que eso ya hace años ha dejado de ser y es bueno porque nos obliga más a nosotros a compartir, a de verdad saber expresarnos, estar muy enterados de lo que estamos haciendo, tener la mayor certeza en el diagnóstico que damos, en fin, a muchas cosas, sin duda. Y viene aquí el otro rubro, cómo caemos en una obstinación terapéutica a la que todo el mundo le huye. No creo que alguien quiera eso. Mira, cuando yo esté así, sigan haciéndome y haciéndome, prolonguen mi agonía, prolonguen mi estado de sufrimiento, prolonguen la angustia de la familia, prolonguen los gastos innecesarios. Yo creo que eso nadie conscientemente lo quiere desear. Esto se llama distanasia y lleva implícito un componente de crueldad y de tortura. De hecho, si hubiera una analogía jurídica para esto, caería en los delitos de crueldad y de tortura hacer una obstinación terapéutica. Requerimos entonces que esto sea así, que vaya a llegar a esto a hacer una demanda y culparnos por obstinarnos terapéuticamente. Esa es una pregunta. Entonces, pues esto sucede cuando el avance científico y tecnológico supera esa regulación legal y ética, que por lo regular no van tan de la mano las normativas legales con los requerimientos éticos que nosotros sentimos. Entonces, no hay como apegarnos a lo que de verdad es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué se requiere? Estamos avanzando en esto. ¿Qué requerimos después de lo que hemos hablado? Bueno, se requiere ser muy imparcial, desde luego, imparcial. Tener una escucha activa, no solo la comunicación, que siempre, si quiere ser una comunicación asertiva, inicia con saber escuchar, ¿sí? Porque ahí nos damos cuenta de muchas cosas, incluso lo que angustia al familiar, su nivel cultural, su interés, sus valores, en fin, muchas cosas. Tenemos que estar abiertos a la diversidad. Recordemos que esto no es un juicio y que aquí no va a haber ni perdedores ni ganadores. En ese caso es el bienestar del paciente, ¿no? Estemos abiertos a escuchar a veces cosas difíciles de entender, pero son su verdad, su realidad, y dentro de todo la tenemos que entender, y si la podemos consensar y podemos involucrar esta manera de decidir dentro de lo mejor para el paciente, lo hagamos, lo hagamos. Tenemos que tener la objetividad, enfocar el problema e evitar a toda costa ese exceso de intervenciones emocionales de nuestra parte, que en ocasiones también las hemos visto, ¿no? Sentimos muchísimo, yo entiendo bien lo que usted está sintiendo, no es cierto, son cosas que nosotros no entendemos, porque son únicas, solamente la vivencia, el dolor profundo que a veces hasta corta las palabras y corta todo tipo de expresión, eso no lo hemos sentido, no es lo mismo estar de este lado del escritorio que allá. O sea, la parte emotiva ya la tienen ellos. Nosotros escuchemos y tratemos de no dar más allá de lo que ya está presente en ese sentido. Entonces, en la solución a considerar, siempre ver la perspectiva del equipo de trabajo. No podemos hablar tajantemente nosotros de una determinada situación que vamos a realizar
cuando no sabemos si todo el resto de nuestro equipo, primero sí estuvo de acuerdo y que va a decir lo mismo el médico de fin de semana, que el médico del turno nocturno, que el de la mañana, que cualquier esto. Todo esto es buscando el mejor interés del paciente, sin duda, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos hasta en este cuadro que engloba todo nuestro abordaje. Decíamos, bueno, sí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Primero estamos ante un paciente que va a requerir un tratamiento curativo. ¿Por qué afirmamos que un paciente de cualquier edad en una terapia intensiva, lo primero que se va a ofrecer es un tratamiento curativo? Pues porque si no fuera así, no tendría por qué estar en la terapia intensiva. La terapia intensiva no es un lugar para llegar a morir. Es aquel paciente, perdón si alguien nos ayuda con su micrófono, si está en la terapia intensiva es porque tiene una probabilidad de salir adelante con un tratamiento curativo, ¿sí? En ocasiones sabemos que no es así, que su evolución, que ya se agravó al punto de necesitar soporte vital, pues tiene una evolución hacia otra cosa, hacia deteriorarse o hacia la muerte. Por eso estamos aquí en medio, dando a la vez, en forma temprana, un abordaje paliativo, a la vez. Y entonces este curso entre tratamiento curativo y el abordaje paliativo que ya iniciamos va a llevar una balanza de acuerdo a que el paciente sí tenga mejoría y entonces demos solamente tratamiento curativo y ya no pensemos en un abordaje paliativo. Y al contrario, si el paciente va camino a hacer ese su proceso final de vida, pues si van hacia la muerte y posteriormente a su etapa de duelo, entonces nosotros dejaremos los tratamientos curativos y nos abordaremos a la parte de cuidados paliativos. Esto está reglamentado, sabemos que en México tenemos la ley y el reglamento para los cuidados paliativos. Lo que no tenemos en estas crisis económicas y estas crisis sociales y de salud que hemos vivido son las unidades de cuidados paliativos necesarias acorde a los pacientes que la requieren. Eso no lo tenemos. Por eso es una cuestión del gobierno económica que no. Por eso es que nosotros nos vemos obligados a tener ese abordaje inicial y hacer ese razonamiento desde que están en las terapias intensivas. Después, posterior al consenso incluso de la familia con el personal, los objetivos y metas claramente definidos sobre esta atención de cuidados paliativos, nuestro diálogo, como habíamos dicho, el respeto sin duda a los valores personales, en la mesa están los valores del personal y los valores de la familia y del propio paciente, todos, ninguno puede faltar y pedimos y damos y pedimos el respeto que esto merece. Les digo porque en ocasiones ellos, al estar en situación muy vulnerable, desesperados, sin saber qué hacer ni todo, ellos se exasperan, ellos se molestan consigo mismos, están en la fase de negación total hacia una realidad, e incluso a veces son bruscos o agresivos. Nadie pide al personal médico que esto se tolere, pero simplemente que tengan perfectamente la sensatez y la templanza de no seguir por ese camino. Ese es el peor camino que nos lleva incluso a perder y alterar esa relación médico-paciente y a darnos en potencia la posibilidad de un conflicto jurídico mucho mayor, mucho mayor. ¿Por qué? Porque inició rompiendo algo donde estaba en juego eso, nuestra sensatez, nuestros valores. Entonces, ¿cuántas veces no hemos podido decir, creo que no estamos en condiciones de tomar ahorita decisiones tan importantes en torno a su paciente? Usted está alterado, usted está faltando al respeto y no es así como vamos a llegar a una conclusión. Le pedimos que nos vemos en un rato, lo que ustedes quieran, o si no es tan urgente, nos vemos mañana, porque todo calma. Cuando ellos mismos se les está dando el mensaje que eso no es oportuno, ellos el mensaje está dado. Lo vamos a hacer, pero no en estas condiciones, ¿sí? Entonces, como ven, es cuestión de aprender a meternos en esta relación médico-paciente que, la verdad, bien llevada es apasionante, apasionante. Pero entonces estamos en pro de buscar el consentimiento de los papás y ellos van a aceptar lo que entienden. Pero nosotros entonces nos preguntamos, ¿está entendiendo que no hay nada más que hacer? ¿Está entendiendo que el paciente va a fallecer?
que ya no tenemos oportunidad de sobrevivir. ¿Hemos en realidad dejado así las cosas? ¿Sabemos que ha quedado claro esto? Bien, pasemos al otro contexto. Damos y seguimos con un tratamiento fútil, como desgraciadamente seguimos escuchando. Yo voy a hacer todo, a pedir todo, porque la hija, la esposa me piden que haga absolutamente todo lo posible, que no deje de dar ningún tratamiento, que no deje de dar todo. Recordemos algo muy importante. El paciente y la familia tienen un derecho muy preciso y calificado para rechazar o autorizar un tratamiento, pero no tienen un derecho calificado a solicitarnos que sigamos haciendo algo no útil y que al contrario de dar un beneficio, da una situación desagradable y un sufrimiento o más dolor al paciente. Eso no nos pueden obligar. Y si nosotros lo decimos, ellos lo entienden. Lo que pasa es que ellos creen que entre más uno les haga cosas invasivas y eso, siempre existirá el milagro, el pensamiento mágico de que el paciente se va a recuperar. ¿Sí? Entonces, ¿qué motivos tenemos para elegir un tratamiento fútil, un tratamiento que ya no es terapéutico? Pues tenemos una ausencia de los objetivos terapéuticos. No hemos aterrizado, no sabemos en realidad bien hacia dónde es nuestro objetivo principal. Tal vez eso le pase a los principiantes, a los que están en su entrenamiento, como a todos nos pasó, porque tenemos confusión. Ya no sabemos si ese miembro del equipo que está pensando que sí hay que seguir y los otros 5 que dicen que no, pudiera tener razón o no pudiera tener. No, tenemos que tener claro esto y no existir la confusión o dirimirla sin duda ante nosotros. O porque tenemos ignorancia, ¿no? Muchas veces es eso, la ignorancia de lo que va a suceder, de lo que verdaderamente debo de hacer, porque sí estoy en entrenamiento y todavía no sé qué es lo que puede seguir o si lo hago o no lo hago, y porque tenemos desconfianza, tenemos temor también a la situación de las demandas. Eso es lo que nos han contestado algunos médicos. Yo quiero seguir haciendo porque el familiar lo pide y yo no quiero una demanda. Y yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿y qué tal si te demandan por obstinación terapéutica? ¿Verdad? Entonces, el silencio viene ahí. Bien, recordemos otra situación que está muy en torno de esto. ¿Cómo dar malas noticias? Las malas noticias son aquellas que cambian drásticamente, pero negativamente, toda perspectiva de la familia. Son situaciones y anécdotas muy dramáticas que nos cuentan o que los vemos perdiendo una realidad, sobre todo cuando son niños. Todas las expectativas, todo lo que el futuro que ellos tenían, todo lo que en ese momento están perdiendo, es una situación muy dura. No en balde dicen es el momento más duro de la vida de un adulto, el saber que pierde a un hijo, ¿no? A la posibilidad misma de hacerlo o que incluso ya lo perdió. Es el momento más doloroso en la vida de un ser humano adulto. Bueno, esto está enmarcado en la severidad y en el entorno del mismo paciente. Pero recuerden algo muy importante, también los que son cuidadores de esto. Siempre que nos enfrentamos a una mala noticia, recordar que no os va a olvidar, nadie va a olvidar el dónde, cuándo, cómo y quién se lo dio, quién se lo hizo. Eso no. Pueden olvidar el transcurso de la enfermedad, pueden olvidar hasta el diagnóstico preciso que se les dijo, pueden olvidar cuántas transfusiones y cuántas diálisis, y cuánto esto y cuánto todo se le hizo, pero quién les dio, cómo y cuándo. Esa mala noticia nunca lo van a olvidar. Y queda como inicio de un proceso después de duelo que lo mejor es que lo enfrenten de la mejor forma posible. Vamos a hablar un poquito del cuidador, ¿no? Los cuidadores están cerca del paciente, eso es sin duda. Y a menudo sí saben lo que está sucediendo ahora con él, ellos lo saben. Mientras que los demás, la familia y los demás saben el pasado del paciente, pero no saben el momento actual y eso es lo que ahorita es preponderante, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y por qué no vale la pena comentar que les toca a veces una muy mala parte? Si no es que a lo mejor la peor, cuando están cuidando a pacientes neurológicos que han perdido memoria, hemos visto la crueldad incluso, la forma inconsciente en que el mismo paciente trata a los cuidadores. Eso lo entendemos. Por eso necesitan este tipo de preparaciones, este tipo de
pues arraigarse en esa fortaleza, ¿no? Y esa sensatez también que requiere para hacerse cargo de alguien que está bajo situaciones críticas, ¿no? Esta cercanía a la persona da una intimidad corporal, ¿no? Y casi siempre les permite sentir la empatía y la solicitud por el paciente. Casi siempre. En ocasiones también no lo logran a veces, y se vale. Si no lo logran por algo, les pondrán sus razones, pero a lo mejor deben de cambiar de cuidador. Entonces, esta proximidad, pues en muchas ocasiones sí es cruel y es agotadora en ocasiones, lo sabemos. Entonces, pues es importante promover también el bienestar de los cuidadores tanto como sea posible. Todo depende bajo qué situaciones encontremos, pero todos tenemos que contribuir a eso. Ya casi por finalizar, yo he puesto algo que particulariza esta situación de trabajo en relación a los aspectos bioéticos. Este es un trabajo que se hace sobre los cuidadores que están a cargo de pacientes oncopediátricos y que tuvo como objetivo diseñar un sistema de acciones con un enfoque bioético, que sabemos los principios bioéticos: primero, no hacer daño, no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía, dentro de este grupo de pacientes. Y que se dieron cuenta, las conclusiones es que se identificaron insuficiencias de instrucción sobre estos aspectos de conocimientos bioéticos en los cuidadores, ¿no? Sobre todo cuando están en esa fase avanzada o un problema oncológico. Entonces, pues consideran pertinente y lo han iniciado ya a hacer como un diseño que contribuya a mejorar el desempeño en los mismos cuidadores. Se los dejo como algo como puede ser útil como referencia o como un posible trabajo de saberlo y de que al final nos quede ese respeto hacia la dignidad en base a todo lo que sabemos que tenemos que respetar, sus derechos humanos, ¿no? Ya hace tiempo me permití pues publicar junto con otro médico esto que fue muy aceptado, lo escribimos incluso en dos textos, y es el lado oscuro del intensivista, lo llamamos, porque pues haciendo ver sobre todo a los médicos en entrenamiento que la muerte no es un fracaso, no es un fracaso, que somos finitos, que en algún momento esta debe de llegar, ¿sí? Y que lo único que cambia es el lugar donde esto sucede, el modo, el tiempo y el lugar, ¿no? Pero de que va a llegar, va a llegar. Y para uno como intensivista no es en realidad el fracaso, al contrario, debe de volverse algo positivo donde nosotros busquemos qué calidad de muerte le dimos, cómo respetamos y cómo estuvimos presentes en los últimos momentos de cualquier paciente. Eso es al final lo que nos habla de la calidad y no de un fracaso como tal. Finalmente, los logros, si los queremos circunscribir en algo, pues es siempre buscando el bienestar del paciente. Es nuestro objetivo central. Con ello también solemos tener la satisfacción de la familia, la tranquilidad del personal de salud, ¿no? El apoyo y protección también hacia el cuidador, que buscamos en todo momento, incluso los adiestramos para que cuiden al egreso cuando todavía tienen que ser cuidados con secuelas, con problemas, los adiestramos para que eso facilite su camino después en su domicilio. Y bueno, tenemos muchas, sin duda, manifestaciones de agradecimiento. Es lo que nos tocó vivir a nosotros en casi 20 años de estar al frente de una terapia pediátrica, que empezamos teniendo un lugar muy pequeñito para guardar las gratitudes y terminamos haciendo todo un cuarto. Entonces no queda como la satisfacción en eso, en la conciencia propia, ¿no? Alguien, sin duda comentábamos, no cuides tu prestigio, porque tu prestigio es lo que los demás ven de ti, ¿no? Y la opinión que los demás tienen de ti. Busca tu conciencia, porque finalmente es lo que tú sabes, lo que tú buscas de ti mismo, lo que te consta, lo que haces. La satisfacción que ello te produce a ti es insuperable, ¿no? Entonces, pues en esto radica nuestra propia respuesta, ¿no? Nuestras propias decisiones. Sí, decisiones difíciles, en muchas ocasiones difíciles, pero que pues aprendemos unidos a nuestra preparación más la experiencia que los años nos dan de estar en esto para hacerlo de la mejor forma posible. Y bueno,
yo con esto agradezco mucho, en verdad, su atención y si hubiera alguna pregunta o algún comentario, pues estamos dispuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por su plática, muy interesante, por cierto. Y bueno, ahora no sé si alguien de los que está aquí presente quisiera hacer alguna pregunta a la doctora. A ver, algún comentario, alguna experiencia me gustaría escuchar de ustedes. Sí. Edna, creo que ibas a comentar algo. No te escuchas. Sí, se escucha, y ahora sí. Ok. Buenas tardes, doctora. Yo quería preguntarle, ¿cómo recomienda usted hacer un apoyo espiritual a un paciente o a familiares que sean agnósticos? ¿Qué se les puede decir cuando ya están en la parte de cuidados paliativos, que tienen dolor, que están sufriendo, que de pronto tienen miedo a la muerte? Me encanta su pregunta porque es justo como se anuncia mi participación. Es cierto, yo soy agnóstica, he estado ante el dolor humano más terrible que es el del ser humano de perder a los niños, pero me doy cuenta perfectamente para mí que el sentido espiritual, ético, moral, no requiere de una religión, requiere de ti, requiere de tus valores, de tu formación como persona, ¿sí? Lo demás es un adendum, porque religiones hay muchas, a quién recurrir y a quién rezar, sin duda, pero la actuación que tú puedas tener, la oportunidad única que tienes ante un paciente terminal, dándole los cuidados y el soporte vital necesario, ese no tiene mayor cosa que ver desde mi punto de vista con alguna religión. La situación espiritual la tienen ellos. Yo respeto profundamente las decisiones que pueden tener. Mucho, siempre y cuando sean en beneficio. Porque mire que a mí me ha llevado muchas ocasiones a enfrentarme con los testigos de Jehová, ¿sí? Y ellos no admiten una transfusión. Ahora tienen implementado un aparato que lo llevan a todos lados para que se autotransfunde el paciente, pero estamos hablando de procesos no críticos, no agudos, que permiten dar el tiempo para que esto suceda. Así lo hacemos. Así lo hacemos, les permitimos, ellos van con sacerdote, con abogado, con todo, les permitimos. Pero, por ejemplo, a mí en mi caso, ¿qué pasa cuando a mí la vida del niño depende de que yo lo transfunda? Es testigo de Jehová y si no lo transfundo va a morir. Pues desde luego que yo, mi actitud profesional, me obliga incluso jurídicamente a transfundirlo, sabiendo lo difícil que es, sabiendo que va a ser un niño rechazado, sabiendo que todo, y en eso nos hemos enfrentado a sin fin de ejemplos. Alguien que lo rechaza totalmente, que cuando ve la realidad de no transfundirlo y morirse y se transfunde, cambian y aceptan esto. Porque mucho hemos visto que ese concepto de no transfundir viene como equivocado a través del tiempo para los testigos. Una cosa es no comerlo, no hacer otro sentido de la sangre, pero no el hecho de transfundir para perder su propia identidad. ¿Me explico? Se me ocurrió ahorita este ejemplo, que es como de los más duros que hemos tenido que hacer y respetar para con ellos. Por lo regular, todo lo que ellos piden con su espiritualidad, todo se acepta. ¿No? Con nosotros entraban los sacerdotes. Si ellos querían que entraran a darle la bendición, los adiestrábamos, les poníamos todo su equipo estéril, sus botas, su esto, su lo otro. Una cosa muy diferente es la religión que uno profese con la responsabilidad grande de hacer las cosas sobre lo que uno es de la mejor forma posible, ¿sí? Esto, por ejemplo, entre nosotros hay mucha sensibilidad, mucho respeto, que en muchas ocasiones yo he visto que gente muy, muy católica las pierde. Así es que no veo una relación en realidad con alguna religión determinada para seguir conservando esos, como ese estado de conciencia propio, ese ser para ayudar a los demás, ese responder a la carrera humanista que decidimos hacer, ¿sí? Y el término
humanización de algo no significa religiosidad en algo. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? ¿Quedó respondida su pregunta? Ayudamos en todo, en todo, en todo. Incluso creo que ellos no saben ni siquiera qué religión en un momento profesamos ninguno de nosotros. Ya, es que yo no le preguntaba a usted como gnóstica, sino al contrario. O sea, cuando uno se encuentra con un paciente que es gnóstico, con familiares que son gnósticos, ¿yo qué les puedo decir? Yo no sé si les puedo hablar del cielo, no sé si creen en el cielo, como que, ¿qué les puedo decir como para que sientan? Acuérdese, no meta más situaciones emotivas. Le aseguro que todos tienen la emoción. También la emoción no va ligada a ninguna cosa religiosa. Todos tienen esa sensación profunda de dolor terrible, al que más es terrible. Al otro se desmaya, han tenido crisis ahí con nosotros de hipotensión, hemos tenido que bajar a alguien a urgencia, porque definitivamente al ver que todo está perdido, ellos también pues se dejan llevar, eso, los apoyamos, pero no metemos ninguna otra cosa, solo los ayudamos a que ese proceso de duelo inicie positivamente y pueda seguir positivamente. Hubo un tiempo en que los pudimos seguir con apoyo psicológico. Confesamos que después no fue posible por recursos, por personal, por todo, pero los seguíamos psicológicamente de cómo habían enfrentado este proceso de pérdida. Tuve un ejemplo que a mí me impresionó. Una paciente durante 5 años nos estuvo llevando dulcecitos y juguetitos el día que su niña murió, el día que cumplía años de haber muerto en la terapia intensiva. Llevaba para los niños restantes, que muchos de ellos ni cuenta se dan de lo que uno les deja, están inconscientes, están intubados, pero siempre durante 5 años llevó así como en homenaje a su niña algo para, sobre todo a los niños, no tanto a nosotros, para ellos, ¿no? Eso es. Así es que yo también nunca me enteré, yo siendo agnóstica no me enteré de la religión, más que cuando ellos solicitaban que entrara el sacerdote, que esto, que el otro, adelante, adelante, lo que ustedes pidan, mientras sea posible, razonado, y nos ayude a todos a establecer un duelo y enfrentarnos a una realidad irremediable, adelante, adelante. Excelente, muchas gracias. Mariana, ¿tienes una pregunta? Hola, buenas tardes. Muchas Buenas. gracias por compartir este tema con nosotros, es muy interesante. Yo tengo una duda, ¿cómo o nos puede compartir un ejemplo de cómo abordan a un cuidador, a un familiar, sobre todo de niños que ya están en estas fases terminales y que pues por el lazo emocional que tienen, pues se empeñan y pueden obligar o estar presionando al equipo de salud para que caigan en esta obstinación terapéutica? Mire, eso ha sido frecuente porque en base a su dolor tan grande, ellos se refugian en eso, ellos piensan, pero nosotros les hacemos ver esta situación que no tienen por qué saberla antes de estar en esta situación tan crítica. Ellos no saben lo que es mejor para sus hijos o no lo es, pero cuando nos escuchan, primero que nada, cuando hemos ganado su confianza, eso es básico. Cuando hemos ganado su confianza, primero nos hemos obligado a no defraudarla sabiendo lo que eso significa. Y por ejemplo, en mi persona, dije, Dios mío, siempre la ventaja, eso de Dios mío, pues es una exclamación, pero es que es fabuloso no estar del otro lado de mi escritorio. Yo estoy de este lado, pero siempre dije, ¿qué será tan terrible poder estar del otro lado? O sea, eso me hacía a mí dar una comprensión terrible, imaginando que yo era en un momento quien estaba del otro lado ante la pérdida posible de un hijo, ¿no? Digo, eso es terrible. Quiero dar lo que yo siento que yo necesitaría en esos momentos, ¿no? Lo que yo necesitaría para que me ayuden a mi fortaleza y a todo esto. Entonces, cuando uno ha ganado la confianza y uno les explica dónde está el bien, que ha llegado el momento final, que aquello que pasó de requerir transfusiones porque su patología así lo requería, aquello de venir con leucemia, con esto, con
la malformación del corazón con el tumor cerebral. En el diagnósticos es otra cosa. Ahora eso quedó atrás. Siempre se estuvo buscando la posibilidad de cura y de mejoría. Eso ya no existe en este momento. Si estamos ante una misma enfermedad, pero en una fase ya final, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Buscar el bienestar del niño. ¿Cómo es el bienestar del niño? Si, seguir dándole cosas que no le son benéficos y seguir prolongando, porque en la terapia intensiva lo podemos mantener respirando y calientito, no es suficiente, no es vida, lo podemos tener así. Entonces, eso entiéndanlo ustedes como un daño. Y el que a mí me pidan que nos pasemos ayudando a los niños siempre y que cuando llegan a esta etapa final yo los dañe, agrediéndoles, prolongándoles un sufrimiento, no creemos merecer esta solicitud, ni creemos que ustedes conscientemente deseen hacerle un daño a él. Lo aceptan. Lo aceptan hasta personas que han sido afectadas psicológicamente o que tienen una psicopatía, que es lo que a mí me decían. ¿Cómo te enfrentas ante familiares psicópatas que sin duda los hay? Pues sí, pero yo creo que el dolor de la situación del hijo supera la psicopatía en un momento y tienen que entender que hay un final porque se entiende y se tiene que entender, ¿no? Entonces ganamos también esa confianza y ofrecemos ayudar para que ese proceso sea lo mejor posible y les preguntamos, entonces, ¿qué es lo que ustedes desean hacer? Y es cuando muchos, no todos, muchos dicen, quiero que venga un sacerdote, quiero, por favor, que permitan que su hermano mayor, su hermana, venga y se despida. Adelante, 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 adelante con las solicitudes de ellos. Y se dan cuenta que esto está lleno, impregnado al menos de una comprensión real y de un humanismo grande, ¿no? ¿Cuántas veces no lloramos con ellos? Así de verdad, de sentir que y también tenemos que cuidar ese exceso de emociones en nosotros, pero a veces era tan impactante como cuando alguien conscientemente a mí me seleccionó para decirme, tú eres la encargada de cuando yo no esté, darle esta estampa a mi mamá, porque esta virgencita yo ya sé que la va a cuidar todo el tiempo cuando yo no esté. Eso de un niño de 7 años fue, eso me impactó, ¿no? Y así fue, me lo dejó a mí, no dijo nunca nada a su mamá, nada, y obviamente yo se la di cuando el niño, ¿no? Y la señora pues devastada, ¿verdad? Pero es así como ellos logran entender su propio final. Es más fácil que ellos lo entiendan a veces que los propios padres. Gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Espero, todo bien. Excelente. Espero que sea porque se comprendió el mensaje. ¿Sí? Claro. De cualquier manera, perdón, ahí por ahí alcancé a ver que alguien abrió el micrófono. Arcelia. Sí. Sí. Adelante. Permíteme. Sí. Yo tengo un hijo especial que he tenido 7 operaciones. Él tiene válvula, él fue prematuro, entonces pues entiendo muy bien todo esto que he explicado, porque a veces es lo que necesitan los familiares, una persona que les vea les dé otra manera de ver la vida. En esos momentos que están más difíciles, gracias a Dios mi hijo todavía vive y está aquí conmigo, pero entiendo todo ese caminar y más difícil para los doctores para que los familiares acepten, más que nada aceptar la realidad. Entonces, pues la felicito porque en lo que yo he vivido prácticamente es todo lo que usted ha dicho. Muchísimas gracias. Al contrario, le agradezco mucho. Gracias, Arcelia. Creo que había alguien más, Adriana, si mal no recuerdo. Sí, nada más felicitarla también, doctora. Creo que nos deja con muchos puntos de reflexión. Me queda claro la parte emotiva, creo que hay que entrenarla, sobre todo cuando se trata de nuestros propios familiares, ¿no? De esa parte de cómo le pongo pausa a la emoción. Entonces creo que pues sí es un punto que a mí me causó mucho. Me tocó despedir a uno de mis hermanos y también cuidar su dignidad.
toda la familia queríamos que fuera al hospital, estaba en fase terminal, tenía una EPOC. Y esa parte de cuidar su dignidad y ponerle pausa y decir, por favor, no me lleves al hospital, no quiero morir en un hospital. Y respetar su dignidad, pues creo que fue algo muy difícil como familia, ¿no? Entonces, pues gracias por todo lo que comparte, porque pues sin duda seguimos aprendiendo en estas lecciones de vida diaria. No, al contrario, muchas gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Muchas gracias, doctora, por su conferencia, la verdad, muy útil como siempre. Y creo, como bien dicen todos, pues nos llevamos muchas cosas para reflexionar y que nos sea de mucha utilidad. Bueno, comentarles algunos puntos que tenemos para las siguientes sesiones, recordarles que la grabación va a estar a partir de mañana, también que ustedes pueden hacer la evaluación del docente una vez que ya hayan tenido acceso a esto. Lo van a poder encontrar en la sección de inducción ahí en Canvas. También les pedimos para quienes todavía no han accesado a Canvas que justamente accesen, y también hay algunas personas pendientes de enviar sus cartas de compromiso de beca, que ahí les enviamos un correo recordatorio, por favor, para que lo envíen lo antes posible. Y finalmente comentarles, la siguiente clase va a ser grabada debido a que el profesor se encuentra en Italia. Entonces, por la diferencia horaria, sería a las 6 de la tarde de nosotros, vendría siendo su 1 de la mañana, por ahí. Entonces, entenderemos que es un poco complicado que esté el profesor despierto a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, va a estar ya disponible el material, igual a partir de mañana, para que ustedes lo puedan ver. Y nos estaríamos viendo en vivo el siguiente martes. Si tuvieran alguna duda para el profesor Juan, al momento de ponerlo ahí en los comentarios de, ¿cómo se llama? Lo pueden poner en los comentarios del anuncio que les hacemos normalmente en Canvas, para nosotros ponerlos en contacto vía correo electrónico, y que en el momento que se ajuste el horario, pues ya el doctor pueda contestarles las preguntas, ¿verdad? No sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra duda. No, todo bien, gracias. Excelente. Muy bien, bueno, pues nos estamos viendo en la siguiente clase y que tengan una buena semana. Saludos. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.